necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Todos como cristianos necesitamos la sabiduría del Señor. ¿Para qué necesitamos la sabiduría del Señor? Para saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Para no seguir tomando decisiones incorrectas. Para no seguir fracasando en la vida. Para ser personas mejores de éxito, necesitamos la sabiduría de Dios. Venga conmigo al libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 2. Este es el libro que está en el centro de su Biblia. Uno de los libros más deliciosos, más lindos que podemos encontrar, donde hay consejo de la palabra del Señor. Para muchos cristianos creo que es uno de los libros preferidos por la calidad de consejo que se encuentra en este versículo. Y déjame decirte que incluso ateos, hombres de éxito, de negocios, van a este libro para poder aprender sabiduría, para poder aprender proverbios. Incluso filósofos, que tú sabes que los filósofos son personas que razonan todo, van al libro de Proverbios para aprender conocimiento. Ahora nosotros, los hijos de Dios, que es para nosotros, es la palabra revelada de Jehová, que esta sabiduría sabemos que Dios se la dio al rey Salomón. Cuando el rey Salomón comenzó a gobernar en Israel, era muy joven y Dios le dio sabiduría porque él pidió sabiduría y Dios le dio mucha sabiduría. Dijo que no va a haber hombre más sabio que el rey Salomón. ¿Te puedes tú imaginar el impresionante conocimiento que este hombre tenía? Que dice que venían de todas partes de la tierra del mundo a ver la sabiduría que este hombre tenía. No era solo su riqueza, lo que más impresionaba a otros reyes de la tierra era la calidad de pensamiento e inteligencia que este hombre tenía. Es impresionante. Proverbios capítulo 1, versículo 2 en adelante dice: primero, para entender la sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es palabra del Señor. El Espíritu Santo usó grandemente a este hombre con el espíritu de sabiduría, porque ya sabemos que la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo aclara ya en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 8, donde dice que cuando habla de los dones del Espíritu Santo, y dice que la palabra de sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero también en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, ahí habla de los 7 espíritus de Jehová y dice que uno de esos 7 espíritus es el espíritu de sabiduría. Nosotros necesitamos la sabiduría. El hombre que es sabio nunca se anda enalteciendo de lo que conoce, de lo que sabe. Es una persona humilde que abre su boca en su tiempo y en su momento. No es una persona que se anda jactando de lo que conoce, de lo que sabe. No podemos confundir la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. En el transcurso de la historia han habido hombres muy inteligentes, muy sabios. Déjame hablarte en los tiempos bíblicos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un poquito antes en la historia de que nuestro Señor Jesucristo estuvo. Grecia fue muy famosa porque de allí nacieron muchos pensadores, grandes filósofos como Sócrates, Platón y muchos de ellos que eran personas brillantes, con mentes muy brillantes. Pero esa sabiduría no venía a ser la sabiduría de Dios, sino que era la sabiduría de los hombres, la capacidad de pensamiento que Dios ya le había dado al hombre. Pero una cosa es una sabiduría que viene por el Espíritu de Dios directo a nuestra vida. Esa es otra cosa, porque
Podemos definir qué es sabiduría. Sabiduría es todo el conocimiento ganado, acumulado a través de estudio, a través de conocimientos empíricos, a través de experiencia. Eso es sabiduría. Entonces el Espíritu Santo viene y comienza a usar todo tu conocimiento acumulado y te enseña a hablar y a usar correctamente el conocimiento. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo sabemos utilizar correctamente. Hay gente muy inteligente, pero toma decisiones equivocadas en la vida. Hay gente con grandes capacidades, pero a veces no tienen el balance o hemos nosotros estado en ese proceso, no hemos tenido el balance, porque la sabiduría lo que hace es que te da balance. Si tú estabas muy desbalanceado a la derecha, la sabiduría te pone en el centro. Si estabas muy a la izquierda, la sabiduría te ubica en el centro. En otras palabras, si estábamos desubicados, la palabra de consejo de Jehová nos va a poner en el centro. Y en ese tiempo, déjame volver un poquito más a la historia, hablando de los griegos. En ese tiempo los griegos, ellos se lucían de lo que ellos decían, de sus formas de pensar, de su forma de hacer la retórica con la que hablaban. Ellos se lucían y habían dividido a la sabiduría en tres fases: en la sabiduría sofía, en la sabiduría sunesis y en la sabiduría pronesis. La habían definido, pero en Dios tenemos un solo tipo de sabiduría, y es la que da el Espíritu Santo, es la que da el Espíritu de Jehová. Entonces vamos a lo que estábamos leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. ¿Para qué necesitamos la sabiduría de Dios? ¿Para qué necesitamos la sabiduría de Dios? Y vamos a reflexionar en 4 verbos que están ahí. Mira cómo comienza el libro de Proverbios. ¿Usted sabe lo que es proverbio? Proverbio es sabiduría popular que ha sido escrita, ha sido condensada en oraciones y en frases que esconden un significado especial. Eso es un libro de Proverbios. Así es que vea conmigo el versículo 2, donde estábamos en el capítulo 1, dice: primeramente, para entender sabiduría y doctrina. Para eso necesitamos los proverbios, para tener entendimiento, para tener luz, para tener claridad de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué se nos está enseñando? El consejo de la palabra de Dios. Y el que es sabio siempre está atento con el oído escuchando, porque el sabio tiene una característica: siempre tiene hambre por saber, por conocer, pero tiene algo más. No solamente quiere conocer, no solamente quiere escuchar, sino que está practicando lo que está escuchando. Ese es un hombre sabio que tiene esa sabiduría de Dios. Primero dice para entender sabiduría y doctrina. Ya el hombre entiende qué es sabiduría. Ya todo se va facilitando en el proceso de la vida. Y el segundo verbo, allí mismo en el versículo 2, dice para conocer razones prudentes. Cuando ya entendimos sabiduría, entonces vamos a saber tomar buenas decisiones. Vamos a saber razonar lo correcto que tenemos la decisión que tenemos que tomar. Porque muchas veces hemos estado en esa línea donde tenemos que tomar decisiones entre 2 caminos, entre 3 caminos, entre 7 caminos y no tenemos la capacidad y a veces nos equivocamos. No es porque nosotros no seamos inteligentes, no, es que si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a enseñar a tomar las decisiones correctas. Yo sé que hay muchas personas que tienen una gran perspicacia espiritual. Tal vez no son personas que son preparadas en universidades o en colegios o en seminarios. No son personas que son preparadas, pero saben discernir las atmósferas en el mundo espiritual. Tienen una gran inteligencia en el mundo espiritual. Saben dónde está lo bueno, saben dónde está lo malo, saben qué camino caminar, saben qué decisión tomar. Porque la sabiduría de Dios no está condicionada a la sabiduría de los hombres. No los confundamos con eso. No hay nada malo. Al contrario, es algo bueno poder prepararse, poder estudiar. Pero hay una sabiduría divina que esa viene de parte de Dios. La sabiduría de Dios es la que te da una gracia diferente a todas las demás personas y te da esa habilidad de poder hablar el consejo de la palabra de Dios. Primero dice
para entender sabiduría. Segundo dice, para conocer razones prudentes. Ya podemos tomar decisiones en ese nivel. En el versículo 3 dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para recibir consejo de prudencia. Imagínate, para eso necesitamos la sabiduría, para eso necesitamos los proverbios. El hombre sabio siempre está buscando sabiduría. El hombre sabio siempre está viendo a dónde pone sus oídos. Ahí está el hombre sabio. Proverbios capítulo 16, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Que la sabiduría es de más valor que el oro y que la plata. Y el que haya la sabiduría prácticamente lo encontró todo. La sabiduría tiene más valor que todas esas cosas. Es impresionante conocer una persona que sea sabia en Dios, que sea sabia, que tenga conocimiento en el Señor. Eso es la sabiduría. Y otra característica de los sabios es su humildad. Mucha gente, hay a veces que no es que se pretenden ser inteligentes, es que Dios a esas personas no las toma por inteligentes. Dios toma por sabio, inteligente a aquella persona que es humilde y es sensata. Y aquella persona que sobre todo que estamos sometidos bajo la voluntad de Dios. Ya dice aquí, dice en el 3, en el 3, para recibir el consejo de prudencia. Siempre también estamos dispuestos a ser corregidos. Siempre estamos dispuestos también a recibir nosotros si estamos en el Señor. Dice, en el 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mira qué grande esta etapa de la sabiduría. Es la cuarta etapa. Primero es para conocer. Primero es para entender la sabiduría. Segundo es para conocer la sabiduría. Tercero es para recibir. Y cuarto es para dar. Y aquí dice que los proverbios nos ayudan a nosotros, nos dan sagacidad. Quiere decir que nos hacen personas que somos entendidas, astutas. Muchas personas, a veces, como lo dije en el pasado, hace un momento, dije que no tienen ninguna preparación, pero son personas bien sabias, bien inteligentes en su vocabulario, en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en la manera como hacen las cosas. Son bien inteligentes, pero tienen una sabiduría de Dios grande. Y hay personas, a veces lastimosamente, que no es así. Dan un mal ejemplo. Pueden tener muchos años en el cristianismo, pueden estar académicamente muy preparados, o pueden estar sirviendo desde hace muchos años, pero son tercos en su forma de pensar. La sabiduría se les ha ido de su vida. La sabiduría te da gracia, te da esa cordura. Dice que a los jóvenes les da inteligencia y les da cordura. Eso es lo que hace la sabiduría. Te da cordura, te da inteligencia. Cuando tenemos el favor de Dios, todo es diferente. La sabiduría nos hace agraciados en todas las decisiones, en las palabras, en todo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Esa es la sabiduría del Señor. Ser humildes en Dios es ser sabios en el Señor y siempre estar dispuestos a tener ese espíritu de enseñable, porque esa es una de las características de la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Yo sé que necesitamos la fe de Dios, necesitamos ser llenos del amor de Dios, pero necesitamos la sabiduría del Señor, la sabiduría en nuestra familia, ¿sí? Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Necesitamos la sabiduría en todo, la necesitamos en el trabajo, la necesitamos en la iglesia, la necesitamos en las calles, la necesitamos en todas partes donde nosotros estamos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos hablar con la sabiduría de Dios. Necesitamos anhelar la sabiduría de Dios. Te puedes tú imaginar la vida del rey Salomón. El tener la sabiduría de Dios no nos garantiza a que no nos vamos a equivocar o que vamos a caer en pecado, porque el rey Salomón tenía la gran sabiduría que Dios le había dado, pero aún así Salomón se desvió y se fue de nuevo a los ídolos. Pero eso no nos garantiza también que si tenemos la sabiduría no equivocarnos. Pero necesitamos la sabiduría, porque la sabiduría
Es el Espíritu que nos va a enseñar, que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Santiago que el que esté escaso de sabiduría, que se la pida al Señor, porque Él la va a dar sin ningún reproche. O sea, qué garantía que si usted y yo oramos por sabiduría, vamos a tener sabiduría. Vamos a ser entendidos en estos tiempos, en tiempos de la apostasía, donde nosotros tenemos que ser muy minuciosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que aprendemos, qué clase de doctrina estamos aprendiendo. Tenemos que ser bien minuciosos. Necesitamos la sabiduría del Señor, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar en el libro de Proverbios. Si usted tiene un devocional, leyendo ese devocional, qué mejor devocional que Proverbios, donde tenemos 31 capítulos. Un capítulo para cada día, si lo pudiéramos meditar en el Señor. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar en esta palabra, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa, Tiempo en Sion. Bendiciones.